La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 3. Hilera podrida. Ciencia o religión. Hacía 8 años que a David Livingstone le obsesionaba esta elección. David quería ser cristiano, pero se estaban produciendo en el mundo tantos descubrimientos científicos maravillosos que le resultaba difícil pensar en darles la espalda para entregar su vida a Dios. A David le desconcertaba de continuo el dilema que tenía ante sí, hasta que en 1832 un libro acudió en su rescate. El reverendo Moyar le prestó La filosofía de un estado futuro, por el Dr. Dick, pastor de la iglesia congregacional a la que asistía la familia Livingstone. Aunque el título del libro no era muy atractivo, su contenido captó la atención de David desde el principio. El Dr. Dick era un cristiano cabal. Argumentaba que Dios era un diseñador científico y que el estudio diligente de la biología, la botánica, la química y la astronomía acercaba al estudioso más a Dios. Según el Dr. Dick, quien era un famoso astrónomo escocés, una persona podía buscar a Dios e investigar en algún campo de la ciencia, las dos cosas eran compatibles. David se quedó perplejo. Esto era exactamente lo que él creía, aunque no hallara evidencia alguna de que otros estuvieran de acuerdo. Pero ahora era libre de ser cristiano sin tener que rechazar la ciencia y el conocimiento natural del mundo que le rodeaba. Después de orar y pedir a Dios que guiara su vida, David aún no sabía con seguridad cómo abordar a su padre y decirle que él deseaba dedicarse a la ciencia, y que no era malo conocer los secretos del cuerpo o la causa por la que las estrellas cruzan el cielo nocturno. Gracias a Dios, ocurrió algo que cambió la forma de pensar de su padre. En la iglesia, el reverendo Moyar leyó una larga carta titulada A las iglesias británicas y estadounidenses en nombre de China, escrita a la congregación por el Dr. Charles Woodcliffe. El Dr. Woodcliffe comentaba la tremenda necesidad de misioneros en China y recomendaba el estudio de la medicina como la mejor preparación para un misionero. Como doctor, un misionero podía hablar a la gente acerca de Dios y curar físicamente. David estaba sentado junto a su padre, oyendo la lectura de la carta, su corazón empezó a latir con fuerza. Allá había un misionero que sugería que se adquirieran conocimientos médicos, instrucción científica, antes de salir al campo misionero. He aquí, por fin, una razón por la que un cristiano debía aprender ciencia. Mientras la familia caminaba los casi 5 kilómetros que separaban la iglesia de su casa, aquella mañana, los pasos de David y su padre coincidieron. Bueno, ¿qué te ha parecido la carta del Dr. Woodcliffe?, preguntó David nerviosamente, temeroso de que su padre estuviera en total desacuerdo. Fascinante, fascinante, replicó el señor Livingstone. Tal vez he sido un poco áspero en cuanto al estudio de la ciencia. Si la ciencia puede abrir el corazón de un chino a Dios, algún mérito tendrá, digo yo. David casi no podía creer lo que oía. ¿Hablaba en serio su padre? Tenía que averiguarlo. Entonces, ¿no te importaría que pidiera prestados algunos libros de medicina para leer?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Su padre caminó en silencio por varios minutos. No, muchacho, dijo finalmente, y a continuación añadió, pero no sé qué beneficio te podrá reportar después de trabajar en el taller y todo eso. David se vio invadido por una mezcla de emociones. Por una parte, su padre le daba permiso para estudiar ciencia, por otra, la verdad era que, trabajaba 14 horas al día en la fábrica. Tenía 19 años, todavía vivía en casa, y casi cada penique que ganaba iba destinado a pagar el alquiler del apartamento y a sufragar la educación de sus 3 hermanos menores. David hubiera deseado tener la misma oportunidad de estudiar que sus hermanos, pero ya era demasiado tarde. No obstante, se convenció plenamente de que él sería un día médico misionero.
Cuando contó a su abuelo sus planes, el abuelo Livingstone trató de mostrar entusiasmo. Pero David sabía que, en el fondo, él se preocupaba cuando alguno de sus nietos abandonaba Blantyre. El abuelo Livingstone tuvo 5 hijos. 3 de ellos partieron para luchar en las guerras napoleónicas y nunca regresaron. Un cuarto hijo, oficinista en Glasgow, fue capturado por una banda de reclutadores para navegar a bordo de un navío de la Marina Británica, en donde fue forzado a trabajar hasta que murió varios meses después, cuando el barco navegaba por el mar Mediterráneo. Neil Livingstone, padre de David, era el único hijo vivo que le quedaba. El abuelo tenía suficientes motivos para temer la salida de sus nietos de la localidad donde habían nacido y crecido. No obstante, cuanto más lo pensaba David, y más oraba acerca del asunto, tanto más sentía que Dios le llamaba a ser médico misionero. Por muy rara que pareciera, la idea no le abandonaba. David lo comentó con su pastor y con sus padres. Aunque todos creían que tenía capacidad para ser doctor, y determinación y fe para ser misionero, los 3 negaron con la cabeza y le expresaron a David que no había manera de llevar su propósito a la práctica. No obstante, él no estaba dispuesto a rendirse. La diminuta semilla plantada en su corazón al oír la lectura de la carta del doctor Goodlove había crecido. David sabía que explotaría si no encontraba una forma de asistir a la facultad de medicina. Una noche, David se sentó en su lecho, en el apartamento familiar, mientras que sus hermanas Janet y Agnes estaban sentadas a la mesa. Janet, a sus 13 años, jugaba a hacer de maestra y preguntaba a Agnes, con 8, reglas de la gramática inglesa para preparar un examen en la escuela. Mientras las 2 niñas trabajaban, David hizo números en un trozo de papel. Los analizó. 12 libras. Le costaría 12 libras asistir a la Universidad Anderson de Glasgow por una temporada. David averiguó que la Universidad Anderson era la más barata que ofreciera estudios de medicina básica. Necesitaría otras 12 libras para el alojamiento, la manutención y los libros. Los números que había anotado reflejaban la triste realidad. David ganaba por ese tiempo 5 chelines por semana trabajando como hilandero en la fábrica. Como la libra tenía 20 chelines, ganaba 1 libra al mes. Se llevó las manos a la cabeza. Si ahorraba cada penique que ganara, le llevaría todo un año reunir suficiente dinero para pagar una temporada de facultad. Pero, por supuesto, no podía hacerlo. Tenía que comprarse ropa y ayudar a pagar la renta y la escolarización de Charles, Janet y Agnes. Además de todo eso, ayudaba en la compra de alimentos para la casa y ofrendaba con generosidad a la iglesia. Calculó un poco más, 3 años. Ahorrando cada penique que le fuera posible, en 3 años tendría suficiente dinero para asistir a la facultad de medicina por una temporada. Pero para entonces tendría 23 años cumplidos. David levantó la vista. Sus cálculos no eran descorazonadores, más bien, le aportaban esperanza. Se podía conseguir. Podría llevar tiempo, pero con determinación y esfuerzo, asistiría a la facultad de medicina y después iría a China como misionero. Tomó una resolución. Nada le detendría. Cuando David contó a sus padres su plan, ellos dudaron que él pudiera ahorrar todo ese dinero. Seguramente, ellos razonaron, cambiará de idea antes de que se cumplan los 3 años. Conocerá a alguna chica, y lo mismo que su hermano mayor John, se instalará con su esposa para criar a sus hijos en Blantyre. Pero David iba en serio, y, para noviembre de 1836, había ahorrado el dinero que necesitaba para ingresar en la Universidad Anderson. No solo eso, se había abstenido de tener novia en esos 3 años por temor a que la tentación de casarse le impidiera alcanzar su meta. Fue una mañana fría y nevosa la del día en que David y su padre emprendieron la marcha de 13 kilómetros hasta Glasgow. Entre los dos transportaban todo lo que David necesitaría por 5 meses, una muda, varios cuadernos cosidos a mano, un plato, una taza, una cuchara de hueso y una manta de lana. En el bolsillo, David llevaba 20 libras y las direcciones de algunas pensiones baratas que un amigo le había facilitado y donde tal vez podría alquilar una habitación. Después de caminar por 2 horas y media, David y su padre llegaron a los suburbios de Glasgow, marcados por una hilera tras otra de lúgubres casas de vecindad, de ladrillo rojo, que se extendían hasta donde el ojo alcanzaba a ver. No se parecía a nada a lo que David hubiera experimentado en Blantyre, y por un buen rato caminó junto a su padre, en silencio, y con los ojos bien abiertos.
Juntos avanzaron penosamente de una dirección a otra, pero incluso las pensiones más baratas eran demasiado caras para David. Finalmente, una casera le dijo con toda franqueza que solo había un lugar en todo Glasgow donde un cuarto costaba 2 chelines por semana, la Hilera Podrida. La Hilera Podrida ciertamente no evocaba un lugar atractivo para vivir, pero David y su padre siguieron las indicaciones de la casera y pronto llegaron a la altura de un edificio de madera, en malas condiciones. Varios niños lloraban desaforadamente en su interior, y una mujer chillaba a voz en cuello. David llamó cautelosamente en la puerta gastada. «No está cerrado», respondió una voz desde dentro. David giró el picaporte, y él y su padre entraron en un pasillo oscuro, alumbrado por una vela. «Muy bien, ¿qué se les ofrece?», preguntó una señora mayor, corpulenta, con un sucio delantal atado a la cintura. «¿Tiene una habitación para alquilar?», preguntó David, echando una mirada al polvoriento pasillo. «Solo tengo una», replicó la mujer, «arriba, en el segundo a la derecha. Tiene una cama y una silla. Al baño se accede por la puerta trasera. Le dejaría usar un armario de la cocina para que guarde su comida. Bueno, ¿qué le parece por 2 chelines a la semana? Yo diría que es una ganga». David suspiró. Sin haber visto el cuarto, sabía que no podía ser una ganga, pero suponía un techo sobre su cabeza y un lugar donde guardar sus libros. «Lo acepto», anunció. «Entonces son 4 chelines», dijo la mujer, 2 por el alquiler de la primera semana y otros 2 en concepto de depósito. «Dejaremos mis cosas arriba y después bajaré a pagarle», dijo David recogiendo su bolsa y dirigiéndose escalera arriba. El cuarto era tan malo como había imaginado. Las paredes estaban mohosas y no había espacio suficiente para que David y su padre entraran y cerraran la puerta. Solo le llevó un instante dejar sus cosas. «Bueno, que Dios te bendiga, hijo», dijo el señor Livingstone. «Sabes que estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos por ti. Y queremos que vengas a vernos cuando tengas algún tiempo libre». Dicho esto, estrechó la mano de su hijo e inició el camino de regreso a Blantyre. David se quedó en el umbral de la puerta y vio a su padre desaparecer tras doblar la esquina del edificio. Por primera vez en su vida, a sus 23 años, David Livingstone se sintió completamente solo. Nunca antes había pasado una sola noche fuera de casa, y siempre había tenido a sus hermanos y hermanas, padres y abuelos a su lado. Por un momento, sintió deseos de correr detrás de su padre, pero había trabajado y ahorrado dinero por demasiado tiempo para volverse atrás. Aunque resultara difícil creerlo, la cama del pequeño cuarto de David era más incómoda de lo que parecía. David se alegró de levantarse temprano a la mañana siguiente. Le esperaba un largo día por delante. Se había matriculado por correo en química, griego para la medicina y religión, pero era hora de conocer a sus profesores y compañeros. David nunca olvidaría sus primeras semanas en la Universidad Anderson. Se levantaba cada mañana con la ilusión de iniciar una nueva aventura, la aventura de aprender. Hasta la fecha, todo su aprendizaje lo había logrado después de largos días de trabajo en la fábrica. Pero ahora podía estudiar por la mañana y por la tarde, cuando su mente estaba despierta. ¿Qué cambio suponía el leer y tomar notas sin tener que esforzarse por mantenerse despierto? Él había leído sus libros de texto de tapa a tapa mucho antes de que los profesores hubieran acabado de presentar sus asignaturas y se quedaba en la clase debatiendo lo que había aprendido con otros estudiantes. Por primera vez, David se relacionaba con personas que apreciaban el aprendizaje tanto como él. La mayoría de los compañeros de David habían asistido a las mejores escuelas preparatorias inglesas para el ingreso en la universidad y sus padres les pagaban todos los gastos. A pesar de que él procedía de la clase baja, fue prontamente aceptado por sus compañeros. Su interés y su entusiasmo suplían con creces lo que le faltaba por lo que respecta a su origen social. La atmósfera de la universidad le hacía sentirse más vivo que en toda su vida. A pesar de las duras condiciones de la hilera podrida y de las noches en que no tenía nada más para cenar que un tazón de copos de avena frío, él nunca dudó que estaba en el lugar correcto. Por supuesto, ayudaba el que la Universidad Anderson bullera con los últimos descubrimientos científicos, especialmente en el nuevo campo de la electricidad. 2 estudiantes veteranos habían construido una batería galvánica y contaban con bastante corriente para llevar a cabo varios experimentos eléctricos. Aunque todo esto le interesaba a David, lo que más le fascinaba era aprender a tratar las enfermedades.
nunca perdía de vista su objetivo de llegar a ser misionero en China. Tomaba notas en clase de las últimas técnicas médicas, tal como el tiempo que había que sangrar a una persona según la enfermedad que padecía, el número exacto de sanguijuelas que hacían falta para chupar sangre, y la forma más rápida de amputar la extremidad de una persona accidentada. También aprendió a usar un nuevo aparato llamado estetoscopio, que permitía por primera vez a los médicos auscultar el aire y la sangre dentro del cuerpo humano. Todos estos nuevos avances también fascinaban a la familia de David. El señor Livingstone había cambiado por completo de idea acerca de que la ciencia y la religión fueran incompatibles. Ahora se daba cuenta de que la ciencia podía ayudar a propagar el mensaje del Evangelio y deseaba escuchar todo lo que David estaba aprendiendo, como también el resto de la familia. Una vez al mes, David recorría los 26 kilómetros de ida y vuelta hasta Blantyre, donde su padre echaba un tronco adicional al fuego y su madre preparaba té en una gran tetera, ya que toda la familia se reunía a escuchar absorta mientras él describía la vida en Glasgow y las maravillas de la ciencia médica. Estas conversaciones despertaban la imaginación y abrían la mente de sus hermanos y hermanas menores a otras posibilidades que no fueran el trabajo en la fábrica. Sus hermanas Janet y Agnes decidieron esforzarse para llegar a ser maestras, mientras que Charles tomó la determinación de estudiar para pastor. En abril de 1837, 5 meses después de llegar a Glasgow, David completó su primera temporada de universidad. Se le acabó el dinero, de modo que tuvo que abandonar el cuarto que ocupaba en Hilera Podrida y regresar a Blantyre para volver a trabajar en la fábrica y ahorrar más dinero para volver a la universidad en el mes de noviembre. A David le pareció extraño volver a trabajar en la fábrica después de mezclarse con gente tan bien educada durante todo el invierno. Mientras sus manos trabajaban en el telar, David pensaba en las nuevas asignaturas que proyectaba cursar durante su segunda temporada en la universidad. Aun cuando David se esforzó y ahorró todo lo que pudo, cuando llegó el momento de volver a la universidad, no tenía suficiente dinero. Pero antes de desesperar, su hermano mayor John, que ya ejercía un trabajo respetable de comerciante de encajes, le ofreció a David el dinero que necesitaba. Era la antigua usanza escocesa. David había ayudado a sus hermanos menores y ahora recibía ayuda de su hermano mayor cuando más lo necesitaba. Estaba verdaderamente agradecido. La segunda temporada de David en la universidad fue tan emocionante como la primera. Tenía una mente como una esponja, deseaba aprender todo lo que podía acerca de cualquier cosa. Se hizo amigo de un profesor asistente llamado James Young. James había sido contratado para preparar equipos para la experimentación científica, y a David le fascinaba su taller. James enseñó a David a usar un torno para trabajar la madera y calentar el cristal y el metal con las brasas de un horno. David también aprendió a arreglar piezas rotas o dañadas de equipo científico. Al fin y al cabo, razonaba David, como no podía prever lo que tendría que hacer una vez que fuese misionero en China, quería aprender todo lo posible.